Muy buenas tardes con todos los participantes. ¿Qué tal? Soy Harry Centeno, soy parte del equipo de marketing. Bienvenidos al segundo tema de agroconocimiento. Espero realmente que se encuentren muy bien. Para aquellos que no han estado presentes en el tema anterior, ¿no? ¿Qué es agroconocimiento? Pues agroconocimiento es un módulo de temas online para todos ustedes que va a durar durante todo este año, ¿no? Mes tras mes vamos a dar un tema, precisamente que son temas de instalación, diseño, producto y agronomía. Precisamente hoy hablaremos sobre agronomía y el tema es cómo no regar tus cultivos de arándano, palto y vid, los tres cultivos más exportados en el Perú durante el 2023, ¿no? El tema será dado por mi compañero Aarón Ruiz, él es ejecutivo agrónomo de Netafim Perú. Igual, si es que tuviesen alguna pregunta durante la transmisión, no se olviden de dejarlas en los comentarios y al finalizar tendremos 15 minutos para que Aarón pueda responderlas. ¿Ok? También en los comentarios van a estar el enlace para que ustedes puedan dejar sus datos y así nosotros podemos darle un certificado a nombre de Netafim Perú. Bueno, entonces no los molesto más. Vamos con Aarón. Acá estamos con Aarón. Aarón, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Aarón, te escuchamos. Hola Harry, ¿qué tal? Buenas tardes a todos amigos, bienvenidos a esta reunión que es organizada por la empresa Netafim. Y bueno, mi nombre, como mencionó Harry, es Aarón Ruiz, soy ingeniero agrónomo de profesión y en esta oportunidad trataremos el tema cómo no regar tus cultivos, o dicho de otra manera, qué cuidados debemos tener con nuestros cultivos, ¿no? Un enfoque desde el punto de vista de riego. Y bien, los temas que trataremos esta tarde son los siguientes. Voy a hacer una breve presentación de el servicio de la empresa como soporte agronómico, que es uno de nuestros valores fundamentales en Netafim y que es velar por el éxito de nuestros clientes, ¿no? Hablaremos un poco sobre las cosas que no debemos hacer, como prácticas de riego, y qué cosas sí debemos hacerlas, ¿no? Por ejemplo, al momento de replicar un programa de riego o fertilización, las plantillas de referencia, veremos un poco de algunos ensayos que estamos desarrollando en campo, revisaremos algo de estrategias de riego y finalmente hablaremos un poquito más de nuestros servicios. Así que espero que sea de su agrado e interés. Como Netafim, y ya lo mencioné previamente, uno de nuestros pilares es convertirnos en socios del éxito de nuestros clientes. Para ello, Netafim ha desarrollado por muchos años un servicio especializado en el soporte agronómico, ¿no? Y ha brindado asistencia a muchos productores alrededor del mundo. Actualmente Netafim cuenta con diferentes sedes de este servicio a lo largo del planeta, ¿no? Como lo pueden ver en esta imagen. Las actividades en las que participa el equipo de soporte agronómico van desde actividades de planificación. Esto es para ayudar a definir los parámetros de riego para cada uno de los diseños, ¿no? Mediante el desarrollo de actividades de campo que permiten encontrar los parámetros ideales, ¿no? Ya sea el distanciamiento entre goteros, el caudal, los ratios de inyección, en cada caso, de acuerdo a la problemática particular, ¿no? También hacemos diagnósticos, actividades, ¿no? Algunas veces tienen un mayor grado de dificultad, como son el caso de algunos trabajos de curvas de extracción de nutrientes, evaluaciones de potencial hídrico cinemático, entre otras muchas que hacemos, ¿no? También desarrollamos bastante el tema de capacitaciones. Contamos con un conjunto de temas ya desarrollados y orientados a mejorar la productividad de sus procesos, tanto de riego y de fertirriego, y por ende también su eficiencia y su productividad, ¿no? En cuanto al tema que nos trae esta tarde,
Y entrando en materia, vamos a revisar algunos aspectos que debemos cuidar al momento de iniciar un proyecto, ¿no? E incluso en el día a día. Por ejemplo, hablemos de algunas cosas que usualmente hacemos cuando iniciamos un nuevo cultivo, ¿no? Una de esas cosas puede ser el tomar referencias de otras realidades, ¿no? Ya sea de programaciones de fertilización o de láminas de riego. Y otra cosa que también hacemos muchas veces es no tener o no realizar un control adecuado a la calidad de nuestras aguas, ¿no? Supongamos un escenario en el que estamos iniciando un nuevo proyecto y necesitamos un punto de partida, ¿no? Ese escenario nos llevaría a que podamos o necesitemos unas referencias, ¿no? Y estas referencias generalmente vienen de otras realidades, ¿no? En este caso, en esta diapositiva, yo les traigo aquí unas ideas de de los tres cultivos que estamos tratando: arándano, palto y vid, con sus respectivas fertilizaciones, digamos, ¿no? Son referenciales, no necesariamente tienen que ser las que ustedes tengan, pero vamos a notar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de arándano. En el caso de arándano, lo primero que deberíamos darnos cuenta es que tiene algunas particularidades, como por ejemplo, estamos hablando de que el arándano tiene dos etapas muy marcadas, ¿no? La etapa vegetativa y la etapa productiva. Y que en cada una de estas etapas tiene diferentes concentraciones de cada uno de los elementos que estamos revisando acá, ¿no? En este caso el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El arándano, como sabemos, es un cultivo que se maneja de una manera muy técnica y en este caso hablamos de miliequivalentes de cada uno de estos elementos por litro, ¿no? Entonces, si queremos replicar un programa nutricional o que nosotros consideramos nutricional exitoso, debemos mantener dichas concentraciones en nuestra agua de riego, ¿no? Es decir, lo que hace nuestro punto de referencia, debemos hacerlo nosotros también. Y para poder lograrlo, no solamente tenemos que copiar una plantilla, digámoslo así, sino que debemos comprender que vamos a necesitar tener algunos equipos necesarios o en todo caso adecuarnos con lo que tenemos, ¿no? En este caso, hablando de arándano y hablando de 1000 equivalentes por litro, podemos afirmar que solamente lo lograremos si usamos equipos como mesas de fertilización que nos permiten darle a cada una de las gotas de nuestra lámina de riego la misma concentración de nutrientes, ¿no? Esta metodología es la metodología proporcional de la fertilización, ¿no? En el caso del palto y de la vid, podemos aplicar la misma metodología proporcional, aunque es más común encontrar campos con un manejo un poco más tradicional o una fertilización que se denomina por la metodología del balance, ¿no? En la que la dosis total de NPK o la dosis anual se reparte por cada fenología del cultivo, en función a un conocimiento previo, ¿no? Este conocimiento puede ser una curva de extracción de nutrientes que tengamos de estos cultivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos hablando de algunos temas, por ejemplo, nutrición, diferentes concentraciones o balances por etapas fenológicas, equipos necesarios para poder ejecutar ciertas metodologías de fertilización, métodos de fertilización propiamente dicho, pero estamos obviando hasta ahora un punto muy importante, ¿no? Que es el agua de riego. En cuanto al agua de riego, consideremos el escenario en el que tenemos una muestra de agua de diferentes fuentes de información, o sea, de un laboratorio que por una parte nos da resultados en diferentes unidades, por ejemplo, en miliquivalentes o en partes por millón, que es como el lado de la izquierda de la diapositiva. En este escenario o con este laboratorio nosotros recibimos información en diferentes unidades
Y en este otro laboratorio, en el lado derecho, nosotros podemos ver que simplemente nos dan un tipo de unidad, ¿no? Entonces hay que saber interpretar cuál es la información que necesitamos y cómo manejar esa información. Otro cuidado que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, el caso de poder revisar bien los valores que estamos recibiendo, ¿no? Ahí en la diapositiva, en la figura derecha, hay un cuadro rojo donde estoy resaltando un valor de pH bajo, pero que se contradice con los valores de alcalinidad que están en la parte superior, ¿no? Donde los valores están alrededor de 300 ppm, por ejemplo, de bicarbonato y un valor de pH de 2, entonces hay una falta de correspondencia en esta información. Y lo que quiero resaltar acá es que muchas veces nosotros podemos tomar las muestras y enviarlos al laboratorio pensando que estamos ejecutando bien, pero al encontrar este tipo de resultados, pues debemos darnos cuenta que algo falló en el proceso de envío y de análisis de esta data, y que en este caso en particular se trató de una demora en el envío de la muestra al laboratorio, ¿no? Se tomó en una fecha, por ejemplo, y luego de varios días se envió. Entonces, los datos que nosotros podemos recibir nos pueden llevar a cometer errores. Si bien es cierto que existen laboratorios certificados, el proceso mismo del envío y recepción y análisis de la información debe ser muy riguroso. Y bien, ya tenemos nuestros análisis de agua, y en esta diapositiva yo les presento resultados de diferentes fuentes de agua, ¿no? Donde vamos a considerar en la fuente M1 como la fuente de nuestra zona de referencia, y la fuente M2 hasta la 5, cualquiera de nuestras realidades, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de interpretar o entender qué parámetros reviso una vez que tengo nuestras muestras de agua. Y aquí los he marcado con esta flecha roja. Lo más interesante o lo más rápido que debemos analizar, pues viene a ser la conductividad eléctrica en la parte superior, ¿no? El pH, la presencia de algunos iones tóxicos, como el caso del sodio, el caso de bicarbonatos, carbonatos y cloruros, ¿no? Y también la presencia de algunos iones que pueden ser tóxicos también, como el caso de el boro, ¿no? Entrando un poco al detalle de la conductividad eléctrica, si bien es cierto, nosotros podemos ver que entre todas las muestras existe una diferencia visual, ¿no? Que es importante, pero más allá de esta diferencia visual, lo que debemos entender es cómo está constituida esta conductividad eléctrica, ¿no? Porque como sabemos, existen sales que aportan en el valor de esta conductividad, ¿no? Pueden ser sales bien nutrientes o sales tóxicas, ¿no? Entonces, para poder encontrar cuál es la correlación entre las sales nutrientes y tóxicas, existe una fórmula que aquí no la he detallado, pero se las puedo comentar, que consiste en la suma de los diferentes elementos tóxicos, como en este caso sodio, bicarbonatos, que quiere decir alcalinidad, y cloruros. La suma de estos elementos en 1000 equivalentes se multiplica por un factor que es el 0.024 y se divide entre el factor 0.36, ¿no? Con esto nosotros obtenemos el porcentaje o la cantidad de sales nocivas que constituyen la conductividad eléctrica, ¿no? Y como vemos en la parte inferior, en el cuadro anaranjado, en el caso y lo podemos expresar luego también a porcentaje, ¿no? Y en el caso de la muestra 1, podemos ver que el 20% de nuestras sales de la conductividad estarían constituidas por sales nocivas, digamos, pero a diferencia de las demás muestras de agua, las sales nocivas constituyen la gran o mayor parte de esta conductividad, ¿no? Entonces, ante eso, vemos que hay unas diferencias bien marcadas, ¿no? Igualmente con el pH, ¿no? En el caso del pH, como podemos ver en los valores resultantes, existe bastante diferencia, ¿no? Consideremos que es una fórmula
logarítmica inversa, entonces la correlación es por cada por cada punto porcentual que incrementa este valor, este parámetro, la diferencia se incrementa también significativamente, ¿no? De la misma manera con el caso del sodio, donde vemos que la muestra de nuestra referencia tiene valores bajos, igual la alcalinidad, los cloruros prácticamente no existen, pero en el resto de muestras sí están presentes y en grandes cantidades, ¿no? Entonces, ante este escenario y que nos puede pasar a todos, yo hago la siguiente consulta, ¿no? La siguiente pregunta: ¿qué pasa si replicamos un programa nutricional? Necesitaré hacer ciertos ajustes y bueno, ya vamos intuyendo que sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pH, ¿no? El tema de corregir un valor de pH. Existen diferentes o existirán diferentes necesidades de acidificación y también habrán diferentes potenciales de antagonismos en estas diferentes muestras de agua. Bueno, aquí la idea es poder revisar rápidamente en esta muestra de agua, que es la muestra número 1, donde tenemos un pH de 6.65 y una alcalinidad de 0,34, comparada contra una muestra de agua en la que tenemos un pH 7 y una alcalinidad de 2,64. Entonces aquí lo que se quiso resaltar es que técnicamente nosotros debemos controlar o disminuir o neutralizar, es la palabra técnica, neutralizar cierto contenido de alcalinidad. En este caso, el contenido a neutralizar es 1.64 milequivalentes de estos bicarbonatos. Por lo tanto, habría que calcular cuál es la dosis correcta para poder lograr esa neutralización, ¿no? Acá se presentaba una fórmula, no salió muy bien en esta diapositiva, pero se las puedo comentar. La fórmula está expresada, o el resultado final sale en mililitros de un ácido por cada metro cúbico de agua de riego, y los valores que usamos son el resultado del laboratorio, que nos entrega la cantidad de bicarbonatos en equivalentes, en este caso 2.64. Esto de acá se multiplica por el valor del ácido, del gramo del ácido, del gramo equivalente del ácido, y se divide por la concentración del ácido multiplicado por su densidad, ¿no? En este ejemplo estamos usando una solución de ácido sulfúrico para poder neutralizar los bicarbonatos en cuestión. Entonces, por técnica sabemos que lo mínimo que debemos dejar en bicarbonatos en el agua de riego es un milequivalente, y la diferencia sería 1,64, que por acá lo pueden notar un poquito, 1,64 milequivalentes de bicarbonatos que debemos neutralizar, ¿no? Entonces, reemplazando en la fórmula por los gramos equivalentes del ácido, que serían 49, entre la concentración del ácido, que sería el 0.95 o 95%, y multiplicada por su densidad, que sería 1.84, nos da un valor de 45, casi 46 mililitros de ácido sulfúrico por cada metro cúbico. Entonces, como ya vamos viendo, aparte de la fórmula NPK que queremos replicar, que es una fórmula que funciona muy bien, pero en una calidad de agua diferente a la nuestra, y para nosotros poder asemejarnos a esa calidad de agua, ya tenemos que sumarle este contenido o este valor de ácido, ¿no? Y esto implica un gasto adicional para la neutralización de nuestra agua, ¿no? Y bueno, ¿y qué implica en este caso la neutralización del agua de riego, o poder bajarle los valores de bicarbonatos? Bueno, lo que implica es que vamos a tener una mejor disponibilidad de nuestros nutrientes, ¿no?
Como ya sabemos por nuestra formación o bueno, por conocimiento general, que la disponibilidad de nutrientes principalmente se da a valores de pH entre 5 y 6, ¿no? La máxima disponibilidad. Y en este caso, hablando en particular del calcio y del fósforo y de sus diferentes formas y cómo están disponibles versus el pH, podemos notar en la parte superior izquierda del gráfico que tenemos dos curvas, ¿no? La curva de calcio, que tienen una mayor disponibilidad a pHs cercanos o inferiores a 6, ¿no? Y que sin embargo, si continuamos con la acidificación de nuestra agua de riego, pues la disponibilidad de ese calcio no va a incrementarse, ¿no? Igualmente podemos considerar en el caso del fósforo que valores cercanos a 6, digamos que nos dan una disponibilidad aceptable, que puede ayudar o que favorece también la disponibilidad del calcio, ¿no? Entonces, y que mayores acidificaciones tampoco son convenientes por un tema de que el elemento ya no está disponible, ¿no? En el caso de los antagonismos, bueno, ya conocemos un clásico antagonismo que es el caso de los nitratos y de los cloros, y en este ejemplo también quiero resaltar, ¿no?, lo siguiente, que siendo que nosotros vamos a tomar una referencia de una fertilización que viene de un campo con ciertas condiciones y que están acá marcadas como la muestra 1 o el campo de referencia, donde las condiciones que vemos es que los miliequivalentes por cada litro de cloro es 0,3, ¿no? O sea, es muy bajo la presencia de cloro en el agua de riego, versus la muestra de agua, de nuestra agua de riego, que en este caso he tomado la muestra número 3, donde nosotros tenemos una concentración de cloro mayor, ¿no? Tenemos 4.87 miliequivalentes por cada litro. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de antagonismos, nitrato versus cloro, deberíamos ver cómo es que están relacionados. En el primer caso, en el caso de la referencia, la fertilización de la que habíamos comentado hablaba de 2 miliequivalentes de nitrógeno por cada litro, versus el análisis de agua que nos dan, que es 0,3, donde el nitrógeno prácticamente no tiene competencias. Todo esto es muy favorable para el cultivo. Cualquier dosis o cualquier planta que está fertilizada en estas condiciones va a tener su máxima expresión. Pero en nuestro campo, si nosotros queremos traer esta fertilización, nos encontramos en que la concentración de cloro prácticamente duplica o un poco más a la concentración de nitratos. ¿Esto qué supone? Que por más que nosotros apliquemos esta plantilla, vamos a tener ciertas limitantes, ¿no? La planta no va a expresarse del todo como esperamos. ¿Y a qué nos llevaría esto? Nos llevaría a ir incrementando las concentraciones de nitrato para poder competir contra el cloro. Y esto es lo técnico es que al menos deberían estar en una relación 1 a 1, y lo ideal sería que el cloro o que el nitrato esté un poquito por encima del cloro, ¿no? Pero en números, ¿qué significa esto, no? Significa que pasamos de 2 miliequivalentes por cada litro a 2.9, a 3.6, etc. Y si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la lámina de riego y los ppm y las unidades, nos damos cuenta que manteniendo una misma lámina de riego, nuestros ppm van a pasar, ¿no? Desde, en este caso, 30 metros cúbicos por hectárea por día, nuestros ppm de nitrógeno pasarían desde 30 ppm a 40 ppm, o en unidades por mes a 36 unidades por mes, o a 50 ppm de nitrógeno, en el caso de 3.6, ¿no? O si estamos hablando de 4.3 miliequivalentes por litro, que es más o menos ya una relación 1 a 1 con el cloro, estaremos hablando de 60 ppm de nitrógeno y prácticamente más de 50 unidades de nitrógeno al mes. Al final todo esto se traduce en dinero, ¿no? La plantilla que nosotros pensábamos que podíamos replicar,
técnicamente tiene que tener ajustes y en este caso cuesta más. En esta foto, por ejemplo, es una experiencia también de unos productores en las que tomaron una fertilización de referencia de un campo ideal, pero no les está dando resultados por la famosa competencia con el cloro, ¿no? Como vemos, la misma dosis nutricional tiene deficiencias en el crecimiento del follaje, ¿no? Y luego, posteriormente, también en la productividad. Y bueno, ya pasando al aspecto del riego, ¿qué pasa con el riego? Nosotros sabemos que a diferentes tipos de suelo existen diferentes disponibilidades de agua, ¿no? Este es un gráfico que traigo desde la FAO, ¿no? La FAO ha publicado esta información y nosotros conocemos que existen diferentes niveles o tipos de disponibilidad de agua en el suelo, ¿no? Por ejemplo, el punto de saturación, que es cuando todos los poros están completamente llenos de agua, capacidad de campo, que es cuando hay un equilibrio entre la cantidad de agua y poros y aire disponible para las raíces, ¿no? O el punto de marchitez, que es cuando existen mayor cantidad de poros con aire que con agua, ¿no? Entonces, digamos, para cada tipo de suelo, la brecha entre el punto de marchitez y la capacidad de campo es diferente, ¿verdad? Es diferente. Nosotros, como vemos acá en el gráfico de la derecha, haciendo diferentes análisis de laboratorio y de campo, podemos determinar cuál es nuestro punto de saturación, cuál es nuestro punto de capacidad de campo y también nuestro punto de marchitez inclusive, ¿no? Con estos valores ya encontrados, podemos definir cuál sería el umbral o el límite máximo que yo puedo permitir a mi cultivo estresarse, ¿no? O sea, un umbral máximo de agotamiento. Una vez que lleguemos a este umbral, podemos reponer el riego hasta volver a capacidad de campo, ¿no? Entonces, esto sería el agua disponible que nosotros deberíamos trabajar. Uno de los estudios que utilizamos para poder definir esto es el estudio de velocidad de infiltración. Como ustedes pueden ver, existen en esta gráfica 3 curvas que corresponden a 3 surcos de un cultivo, en este caso vid, dentro del mismo lote, y que como ven, esos 3 surcos tienen diferentes comportamientos, ¿no? Algunos tienen una mayor velocidad de infiltración, como vemos acá en la parte superior izquierda, en los colores naranja y azul, y hay otro que tiene una menor velocidad de infiltración, ¿no? Que es en la parte inferior, ¿no? Estos estudios, bueno, se desarrollan con estos equipos que son unos cilindros concéntricos, los llenamos de agua y evaluamos la velocidad o el tiempo que demora en secarse, los vamos rellenando y evaluando por aproximadamente 24 horas o dependiendo del tipo de suelo, se puede prolongar un poco más, ¿no? En fin, la velocidad de infiltración es una característica propia del suelo, ¿no? Aquí, como vemos en esta tabla de la derecha, los suelos arenosos podemos encontrar que tienen una mayor tasa de infiltración y los suelos, conforme van siendo más pesados, van disminuyendo esta velocidad, ¿no? Hasta un suelo arcilloso que tiene menos de 5 milímetros de velocidad de infiltración por hora. Y esto, como vemos a la derecha, a la izquierda, perdón, es debido a la cantidad de poros o macroporos, en todo caso, que poseen estas diferentes composiciones de suelo, ¿no? Estos parámetros que estamos conversando, debemos tenerlos en cuenta para poder regar o darle una mejor performance a nuestro cultivo. En este caso, estoy mostrándoles unas fotografías del cultivo de arándano, donde nosotros estamos evaluando 2 tipos de manguera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas mangueras? Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una manguera blanca, es la manguera Uni-White, ¿no? Que tiene, en este caso, doble espaciamiento, que quiere decir que cada manguera tiene 2 goteritos que van a estar regando
a la maceta, ¿no? Y al poner nosotros doble manguera, estamos dándole hasta 4 goteros o 4 puntos de mojamiento a la maceta. Esta comparación la hacemos contra un sistema de riego en el que ponemos solamente 2 goteros, en este caso son goteros botón. El caudal o la capacidad de riego de las dos configuraciones es la misma, pero el objetivo es evaluar el comportamiento del cultivo, ¿no? Y si visualmente nosotros no podemos detectar cuál es la variación, el efecto, ¿no? Nosotros debemos recurrir a otro tipo de instrumentos para poder identificar estas ventajas o desventajas, ¿no? Y en este caso, estamos presentando uno de los trabajos de investigación que hacemos como parte del soporte de agronomía, que es, por ejemplo, la evaluación del potencial hídrico cinemático de los tejidos, ¿no? En este caso, en el cultivo de arándano, y en concreto, que estamos viendo acá en esta gráfica, o qué es el potencial hídrico cinemático, pues es el grado de tensión o estrés, si queremos mencionarlo de esta manera, que puede tener un cultivo por la falta de hidratación, ¿no? Y la interpretación más simple que se puede dar es que a valores más altos el estrés es mayor, ¿no? Entonces, en esta gráfica vemos la línea azul que está por encima de la anaranjada. La azul corresponde a la manguera que tiene 2 goteros nada más. Acá hubo un error en la digitación. La manguera que tiene 2 goteros y que por lo tanto está un poquito más estresada versus la manguera blanca que tiene 4 goteros y que por lo tanto está un poquito mejor hidratada, digamos, ¿no? Esto en la práctica nosotros hemos podido observar que al haber un mayor número de distribuidores o de goteros por maceta, no se forma tanto el flujo preferente que sí se da en configuraciones de macetas que tienen 1 o 2 goteros por cada bandeja, ¿no? Por cada maceta. Esto quiere decir que el agua pasa directo prácticamente del gotero hasta la parte baja de la maceta y no se expande, ¿no? Lo cual hace que tengamos un menor área húmeda por maceta. Bueno, aprovecho este momento para invitarles a que se puedan inscribir en el link que se ha dejado en los comentarios para que puedan registrarse y recibir su certificado, que es totalmente gratis, ¿no? Hablemos un poco de las estrategias de riego. Bueno, las estrategias de riego, principalmente podemos hablar de 2. La primera estrategia es cuando nosotros conocemos nuestro suelo y sabemos cuál es el volumen de suelo. Entonces, hablamos de un volumen de suelo y de capacidad de retención de humedad en él y un volumen de riego fijo prácticamente, ¿no? Este volumen vamos a reponerlo de acuerdo a cómo es que el clima va a desgastar el contenido de humedad que tengamos en el suelo, ¿no? Por este efecto de la temperatura, la evapotranspiración y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, sucede que cada vez que nosotros pasemos de capacidad de campo hasta el umbral mínimo permitido por nuestro criterio, ¿no? Entonces debemos reponer siempre la misma cantidad de agua. Y esta lámina, o bueno, este riego va a depender bastante del clima, ¿no? Como vemos acá, un día puede estar regándose, el segundo día también, el tercer día de repente por un tema de nubes o de poca radiación o transpiración no regamos, pero el cuarto día sí hay bastante sol, el quinto también, y por lo tanto sí podemos continuar regando siempre el mismo volumen, ¿no? En contra, tenemos, o de otro lado tenemos la segunda estrategia de riego, en la que nosotros mantenemos un intervalo fijo de riego. Puede ser diario, ¿no? Todos los días regamos, o interdiario, cada 2 días, no sé, pero si la lámina va a ir variando en función a factores como, por ejemplo, el KC, ¿no? El KC, la evapotranspiración, etc. Entonces, todos los días podemos ir regando
y la lámina se va a ir modificando por estos valores, ¿no? Como podemos ver. Hablando un poco sobre calidad de aguas, pues acá les presento algunos de los principales factores que inciden en el taponamiento de los goteros, ¿no? Arena, raíces, presencia de algas, hierro, precipitaciones por carbonatos o por mezclas de fertilizantes, ¿no? Formación de biofilm, que es algo muy crítico. Para poder contrarrestar estos factores, nosotros tenemos que poder trabajar estos aspectos muy bien. El primer aspecto es tener un buen manejo de la calidad del agua, ¿no? Un equipo de presedimentación bien diseñado, que tenga la capacidad de poder tratar el agua que nosotros vamos a demandar, que tenga sus puntos de desfogue, de lavado rápido, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El tema de las algas, por ejemplo, la materia orgánica, las algas, ¿no? Hemos encontrado proyectos en los que existe mucha incidencia de estos problemas y en algunos de ellos hemos encontrado que la mejor solución podría ser el cubrir el reservorio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te reduce, por ejemplo, las aplicaciones de cobre que muchos productores o asesores incluso eh, las limitan porque pueden tener algunos problemas tóxicos a los cultivos, como es el caso del palto, por ejemplo, ¿no? Presencia de arena, la arena acá abajo a la izquierda es un factor muy importante, ¿no? Principalmente se produce por que no tenemos equipos adecuados, nos falta un hidrociclón, o nuestro sistema de filtración está deficiente porque nos falta por ahí unos anillos y pensamos que no pasa nada, pero por ahí se mete toda la arena, o hay errores en las actividades de mantenimiento, ¿no? Tenemos fugas y no hacemos el plugado adecuado. El tema de los carbonatos, no minimizamos los análisis de agua y no hacemos la neutralización del ácido que hablamos en las primeras diapositivas, ¿no? Incluso los fertilizantes también, ¿no? Podemos mezclar A con B y más C y resulta en un precipitado total, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Entonces hay que tener bastantes cuidados y poder evitar todos estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos problemas al final redundan en una situación muy crítica, ¿no? Que es un cultivo completamente afectado o en vías de ser afectado. Como podemos ver acá, este campo de, bueno, arándano, con plantas muertas por doquier, plantas en diferentes grados de afectación. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y que es el título de esta diapositiva, es que evaluemos ese criterio de costo de la actividad versus la calidad, ¿no? Muchas veces pensamos que debemos mantener el mismo ratio de trabajo de la otra empresa, pero no sabemos qué grado de afectación estamos teniendo en nuestros campos, ¿no? Les invito a que puedan revisar cada uno de sus actividades y darse cuenta del verdadero impacto que están teniendo en, en su cultivo. Y bueno, para finalizar, aquí les presento un poco los servicios que brindamos como el área de agronomía. Tenemos capacitaciones de temas ya desarrollados que les van a ayudar a mejorar su productividad, su eficiencia, ¿no? En riego, en fertilización. Desarrollamos trabajos de investigación, trabajos de campo. En este caso vemos diferentes trabajos, por ejemplo, el de arriba a la izquierda, solubilidad, compatibilidad de fertilizantes, ¿no? Abajo en la foto principal podemos ver trabajos de franjas de humedecimiento para definir los mejores distanciamiento y caudal de goteros, o trabajos de interpretación de sensores de humedad también. También hacemos trabajos de calidad de agua, evaluamos cuáles son las mejores alternativas para que ustedes puedan mejorar la performance de sus sistemas de riego, ¿no? Ahí tenemos unas fotos y unos trabajos muy interesantes. Y bueno, amigos, esto ha sido una rápida descripción de los trabajos del área de agronomía y nada más invitarlos a que se vuelvan a inscribir en el link que está en el chat para que puedan recibir su certificado y quedo a su disposición para las consultas que tengan.
Muchas gracias, Aarón, por la presentación. La verdad, ha sido una excelente presentación. Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, que de hecho ya tenemos la siguiente pregunta. Si podrían poner los comentarios, por favor. Yo te la leo. Rodrigo nos dice desde LinkedIn: muchas gracias por la excelente presentación. Mi consulta es, ¿qué criterios se deben considerar para determinar el porcentaje de agotamiento de un determinado cultivo? Aarón. Bueno, ¿podría definir el porcentaje de agotamiento a qué se refiere en particular? Uh-huh. Rodrigo, si nos ayudas un poco con esa definición para que podamos responder correctamente. Igual a todas las personas que nos están viendo, no se olviden, este es un tiempo de preguntas y para que Aarón pueda responderlas también, anímense a dejar un comentario. Y acerca del certificado, sí, vamos a enviarlas por el correo, por eso estamos pidiendo su correo. Mediante ese medio vamos a hacer llegar ese certificado. No se olviden de dejar todo en el link que ya hemos dejado en los comentarios. Entonces estamos a la espera de más preguntas para que Aarón pueda responderlas. Y Rodrigo nos ayudas un poco definiendo el porcentaje de agotamiento. Hay otro comentario de Luis Miguel Carpio Quispe, si podríamos ponerlas también. Nos dice: muchas gracias por la charla. ¿Podría explicar qué causa el biofilm en las mangueras de riego y qué soluciones se aplicaría? Claro, el biofilm es una formación que se genera por una presencia de grandes cantidades de algas, ¿no? Los diferentes microorganismos que se desarrollan en tu sistema de riego. Se desarrollan porque encuentran las condiciones de fertilización o alimentos, ¿no? Condiciones de falta de actividades de mantenimiento, ¿no? Y malas prácticas de fertilización. Entonces, todo esto confluye a que tú puedas tener esta problemática, ¿no? En las diferentes literaturas, bibliografías, tú puedes encontrar que ciertos organismos se van asociando a sustratos, formaciones, por ejemplo, de fósforo con calcio, y a partir de ahí van generando tipo colonias, ¿no? Generan colonias, un recubrimiento, y luego van liberando sus esporas, que los hace altamente, digamos, endémicos, ¿no? Porque ya van invadiendo tu sistema de riego. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es si estás haciendo bien tus actividades de mantenimiento, si estás haciendo bien tus actividades de mejora de calidad de agua, ¿no? Y bueno, si tienes alguna problemática, te recomiendo que nos comuniques, nos contactes para poder visitarte y ayudarte en estos temas, ¿no? Y ya vi la primera consulta sobre el umbral de agotamiento. Mira, usualmente cuando nosotros definimos nuestra capacidad de campo, definir el umbral de agotamiento es básicamente un criterio puramente del especialista, ¿no? Del técnico que está a cargo. Lo que se suele hacer es que es el valor la mitad del valor de la capacidad de campo, ¿no? Es decir, si tu capacidad de campo es 0,5, digamos, tu umbral de agotamiento podría ser 0,25, pero si te parece muy bajo, lo vas ajustando a 0,30, digamos, ¿no? O sea, es una práctica que es más que nada de observación, ¿no? Cómo responden tus cultivos. Si tú ves que tu cultivo, el que tengas, está a capacidad de campo y lo vas dejando que se agote la humedad dentro del suelo y llegas al 0,3 y ya crees que debes reponerle, entonces ese es tu umbral de agotamiento, ¿no? Pero, como te digo, usualmente es el 50% de la capacidad de campo. Muy bien, muchas gracias, Aarón. Seguimos con José Farfán, que nos dice: ¿cómo hacen para medir la humedad en tiempo real en campo? ¿Qué tal, José? Tenemos diferentes equipos de monitoreo para poder ver
esos valores de humedad, ¿no? Que tú mencionas. Hay diferentes equipos que podemos proveerte o visitarte para poder hacer una demostración. En el caso de querer conocer el estado hídrico del cultivo, que es un valor un poco más real, digamos, porque le estás midiendo a la planta, es como tomarle la temperatura de la planta. Tenemos un equipo que se llama la cámara Schollander, que consiste en una cámara, en un maletín, en donde tú lo llevas a campo y extraes ciertos tejidos del cultivo que tengas, ¿no? Y esos cultivos que solamente es una hoja o un tallo pequeño, entonces lo introducimos dentro de esta cámara y esto evaluamos nosotros el punto de presión o de tensión que nos da, ¿no? Esa es la forma, no sé, descriptiva de cómo hacemos estas mediciones de humedad, ¿no? Entonces, si tu valor es alto, y significa que le está faltando agua a tu cultivo, ¿no? Versus un valor bajo, que sería una condición más ideal. Correcto. Muchas gracias, Aarón. Vamos con la siguiente pregunta de Cristian Abel Sarpán Rodríguez. Nos dice, buenas tardes, agradecido por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué tan eficiente es el peróxido de hidrógeno a nivel de manguera y qué otros productos ayudarían para evitar la obstrucción de goteros? Ya es una buena pregunta, Cristian. El tema del peróxido de hidrógeno va a depender bastante del grado de afectación de tu manguera. Si su afectación es leve, digamos, va a trabajar muy bien. Si es mayor a cierto umbral, digamos, tienes que evaluar el costo-beneficio de estas aplicaciones, ¿no? Porque el costo del peróxido tampoco no es barato. ¿Qué otros productos pueden ayudarte a evitar la obstrucción de goteros? Yo diría, es preventivo, tienes que mejorar el control de la calidad de tu agua al ingreso de tu reservorio y ver algunos procesos como la fertilización que también podría estar afectando esto, ¿no? En todo caso, si tienes alguna consulta de eso, nosotros gustosos te podríamos atender también. Sí, a todas las personas que tienen alguna consulta adicional, igual tenemos el canal de WhatsApp, tenemos también Messenger para que puedan escribirnos y nosotros lo derivamos con el área respectiva. Bien, entonces vamos con la siguiente y aparentemente es una de las últimas preguntas que nos dice Junior Loarte Cárdenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el procedimiento de limpieza de mangueras de riego? ¿A qué frecuencia se realiza y qué utilizar para riego por goteo? ¿Qué tal, Junior? Mira, ¿cuál es el procedimiento de limpieza de mangueras? Bueno, el que conozco es el pasarle las esponjas, ¿no? Y a veces también va acompañado de algunas aplicaciones de peróxido, dependiendo del tipo de contaminante y el grado de problemática que tengas, ¿no? ¿Con qué frecuencia se realiza? Pues va a depender bastante de cada realidad. Yo he visto empresas que lo hacen, no sé, cada semana, cada 15 días. Como mencioné, hay un tema de costo de la actividad, ¿no? Pero lo que sí realmente exhorto a todos es que se dediquen unos minutos a revisar sus actividades de mantenimiento porque se pueden encontrar sorpresas, ¿no? Yo he visto unas empresas en las que no se hace, o supuestamente se hace bien el trabajo, pero en realidad no es así, ¿no? Hay cosas que mejorar. Ahora, te toca a ti poder identificar cuál es la mejor alternativa para tu campo, ¿no? Bien. Bien, vamos con la última pregunta que tenemos dentro de los comentarios y es de Valeria Valencia, que nos dice, buenas tardes, quisiera saber qué tan eficiente es el peróxido y cuál es el procedimiento para utilizarlo. Sí, similar a la anterior pregunta, el peróxido va a depender bastante del grado de contaminación que puedas tener en tu sistema de riego. El procedimiento para utilizarlo, pues, puede ser uno preventivo, en el que puedas, identificado tu problema, puedas tener una dosis mínima en la que vas inyectando en cada litro de riego, ¿no? Digamos 10 ppm por, por metro cúbico, eh, una dosis como que preventiva, ¿no? Y en el otro extremo está las dosis ya de corrección,
que puedes meterle hasta, no sé, 1000 ppm, quizás hasta más, ¿no? 4000 y mucho más tal vez, dependiendo del grado de problema que tengas. Pero en todo caso, te recomendaría que puedas revisar cuál es la problemática en sí, cuál es tu grado de afectación y probar, ¿no? Probar sobre todo, hacer unas test, sacar unas mangueras afectadas, eh, poder inyectarle diferentes dosis, 10 ppm, 100, 1000, etcétera. Ver el tiempo de espera que debas darle a estas mangueras o a este producto para que puedan limpiar tus mangueras y evaluar eso, ¿no? El procedimiento depende de cada realidad, eso es en concreto. Bien. Bien, entonces muchas gracias a todas las personas por participar en este segundo tema de agroconocimiento. Muchas gracias, Aarón, por tu tiempo. No se olviden a todas las personas que en los comentarios hemos puesto un enlace para que puedan ustedes dejar sus datos y nosotros por mediante correo vamos a enviarles un certificado entre hoy y mañana. Muchas gracias a todos por participar y gracias, Aarón. Nos vemos hasta la Okay. próxima. Hasta luego.